Santiago capítulo 15, o 5, perdón. Santiago capítulo 15, 5. A veces, ya tú sabes, como lo que conocen dos idiomas, cuando se hace difícil en el principio, significa que el cerebro no está trabajando en ese idioma. So, vamos a ver cómo seguimos hoy en español. Santiago 5 es el último capítulo de este estudio, casi estamos terminando, pero vamos a mirar de versículo 9 al versículo 12 y juntos como familia, ustedes y yo vamos a mirar estos versículos palabra por palabra y vamos a masticarla un poco, vamos a mirar nuestra vida, examinarnos y ver cómo esto aplica a nosotros en esta tarde. La última vez aquí en Santiago, vimos capítulo 5, versículos 7 y 8, eran dos versículos. Estábamos hablando de una palabra que es la palabra paciencia, es algo que nosotros necesitamos y en el contexto de este pasaje, en capítulo 5, el título fue Paciencia en tiempos difíciles. Estos cristianos que Santiago estaba hablando, estaban en diferentes partes de esa región, estos cristianos, y Santiago quería animarles a ellos sobre estos tiempos difíciles que ellos estaban pasando. Y Santiago le dijo eso porque en el principio del capítulo 5 estamos viendo que hay algo pasando entre los ricos. Los ricos, y no es la primera vez que vemos en Santiago o otros libros donde los ricos se aprovechan de los pobres. En capítulo 5, estos ricos estaban aprovechando de los pobres y los pobres no podían hacer nada. Ellos le quitaban el dinero, le cobraban a ellos por cosas que no, o más que otros, y los ricos se quedaban con el dinero para su provecho y pues los pobres se sentían como no podían decir nada y estaban bajo un tiempo difícil para ellos y Santiago le anima a ellos, dice, tenga paciencia. Es algo que tú y yo necesitamos en tiempos difíciles también. No sé qué está pasando en su vida en este momento, pero quizás tú estás pasando por algo difícil y Dios te está diciendo, tenga paciencia en medio de esos momentos difíciles. Me estoy predicando a mí también, ¿verdad? Porque nosotros todos pasamos por tiempos difíciles y paciencia es algo necesario y algo que necesitamos en esos momentos. Por eso este pasaje es importante entenderla porque creo que aplica a todos nosotros en el tiempo que estamos viviendo, a ser paciente en tiempos difíciles. Y estos cristianos pues estaban enojados y estaban pues pasando este tiempo con estos ricos. Santiago le dice algo importante que también lo menciono para nosotros ponerla en práctica, que nosotros aprendimos la última vez. Santiago le dice a los cristianos tener paciencia hasta la venida del Señor. En otras palabras, tener paciencia hasta que el Señor venga otra vez. No es que tener paciencia por un año, tener paciencia por una semana o hasta que se termine ese tiempo difícil, pero Santiago dice algo que debemos ponerla en nuestra mente y corazón cada vez que pasamos por dificultades, tener paciencia hasta la venida del Señor. Y Santiago sabía que era algo constantemente que estaban pasando y mira, ser fiel hasta que el Señor venga. Y el Señor se va a ocupar de ellos. No te preocupes, que Dios va a tener la última palabra y va a tomar de estos ricos que están abusando de ellos. Y Santiago le da un ejemplo la última vez de un labrador que esperaba en la finca. Él sembraba y esperaba hasta que la lluvia venía. Y a veces no sabía cuándo venía la lluvia. Obviamente esos tiempos, habían dos tiempos en el año donde llovía mucho y ya el labrador conoce esos meses que va a llover, pero él tiene que esperar.
Y en la misma manera que este labrador espera para la lluvia, nosotros tenemos que esperar y tener paciencia, esperar hasta que la venida del Señor venga. Y tenemos que mantenernos fiel o firme, porque la venida del Señor se acerca. Iglesia, para estos cristianos en este contexto que estamos utilizando, para ellos fue los ricos y necesitaban paciencia para eso. Pero ¿y para nosotros? ¿Qué es algo que está pasando en su vida ahora que tú dices, yo necesito paciencia? Quizás no es los ricos que te están robando el dinero, puede ser una enfermedad. Yo necesito paciencia durante este tiempo de enfermedad, este tiempo de dolor. Y recordamos la palabra tener paciencia hasta la venida del Señor. Tú dices, pastor, ojalá que la enfermedad y los dolores no estén hasta que Jesús venga otra vez, o vamos a orar que Él venga mañana para que me quite este dolor y esta enfermedad. Quizás para ti es familia, que tú necesitas paciencia en medio de los problemas que están pasando en su familia. Señor, yo necesito porque ellos son difíciles o están haciendo algo que no te agrada y yo necesito paciencia en las situaciones que pasan en la familia, en la comunicación, en muchas diferentes cosas que puede pasar. Quizás en su trabajo, algunos trabajan y necesitan paciencia del Señor para esos momentos, esos tiempos, aún como cristiano, tomando ser de un testimonio, poder testificar es difícil en un trabajo y tú pides para paciencia porque los otros a veces somos los únicos en el trabajo que somos cristianos y necesitamos paciencia del Señor. Quizás es dinero. Dios, necesito paciencia en esto que estamos pasando en las finanzas. O puede ser un pecado. Señor, estoy luchando con algo en mi vida. Necesito paciencia, necesito ayuda para poder tener victoria sobre esto. En el contexto es un tremendo ejemplo de estos ricos, pero para nosotros personal, nosotros tenemos que aplicarlo y durante este momento, aunque vamos a estar hablando sobre la situación con Santiago y los cristianos, quiero que lo aplique en su vida, como yo lo voy a hacer en mi vida, para que podamos poner esto en práctica y conocer cómo tener paciencia en esos momentos difíciles. Pero no terminó ahí con estos cristianos pobres. Ahora su paciencia estaba terminando. Yo estaba en esa posición donde tú tienes paciencia y tú dices, wow, mi paciencia se está yendo ya. Ya no sé cuánta paciencia yo puedo tener en esta situación antes que yo explode, ¿verdad? Y estos cristianos en este momento estaban a un punto que ya estaban perdiendo la paciencia con este grupo de ricos. Y pues otra vez Santiago le está animando en este texto a otra vez tener paciencia. Es la primera vez, capítulo 5, los primeros versículos, le estaba dando a tener paciencia, pero no duró mucho tiempo. Estamos en versículo 9 y otra vez le está diciendo a ellos tener paciencia. Yo sé que están enojados, yo sé que están frustrados, pero tener paciencia en lo que está pasando. Versículo 9 a versículo 12, en estos versículos que vamos a estudiar, hay 3 lecciones que Santiago le da a ellos para ayudarle a seguir teniendo paciencia. Y estas 3 lecciones quiero que nosotros las aplicamos en nuestra vida para ayudarnos a seguir. No es tener ahora, es seguir teniendo paciencia en los tiempos difíciles. Tener paciencia hasta la venida del Señor. Número 1, en estas
3 te lo va a dar, es donde Santiago está caminando. Número 1, vemos una exhortación de Santiago a estos pobres en versículo 9. Después Santiago les da 2 ejemplos. Número 2, unos ejemplos en versículo 10 y 11. Después número 3, una advertencia. Una exhortación, unos ejemplos y una advertencia. Todo con el propósito de seguir teniendo paciencia. Vamos a leer este texto, versículo 9 al versículo 12, 4 versículos, y después vamos a orar y empezamos a mirar esta exhortación, estos ejemplos y esta advertencia. Empezamos ahí en versículo 9. Y nosotros vemos 3 veces en estos 4 versículos donde Santiago utiliza la palabra hermanos. Para que tú veas que estas cosas que Santiago está mencionando no es para los inconversos. Esos son cosas y problemas que nosotros cristianos pasamos. No podemos decir que no, eso es una lucha de los inconversos. Utilizando la palabra hermanos, nos indica que estos problemas está pasando aún a los cristianos. Versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Vamos a orar. Señor, este es un pasaje que necesitamos, una exhortación fuerte que Santiago da a los cristianos. Y Señor, creo que llegamos a este pasaje porque es algo que necesitamos escuchar en el tiempo que estamos viviendo. Señor, yo te pido que tú abres nuestros corazones para escuchar, dejar el Espíritu Santo obrar en nosotros, demostrarnos, enseñarnos que en esos momentos que estamos pasando en este momento, que necesitamos paciencia, porque tu venida está cerca. Gracias por lo que tú vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje le puse: ser paciente en tiempos que ya no puede más. No sé si tú has estado en un tiempo así donde tú dices, ya yo no puedo más. Es donde ha llegado hasta arriba, hasta el final, y tú dices, ¿cómo esto puede seguir? Ya yo no sé qué hacer, ya no puedo más con esta situación. ¿Qué yo hago? El Señor dice, ser paciente hasta la venida del Señor. No sé cuántos, no voy a pedir que ponga sus manos hacia arriba, pero no sé cuántos están pasando por algo difícil ahora. Donde tú dices, es cierto, pastor, ser paciente en tiempos que ya no puedo más, y es posible que tú estás aquí esta tarde y ya está a ese punto que ya no puede más. Estos cristianos que Santiago está escribiendo estaban a ese punto que ya no podían más.
no podía más con estos ricos que se aprovechaban de ellos, le quitaban el dinero y no había suficiente dinero para sus cosas y ellos no sabían qué hacer, no tenían poder para poder llamar a la policía o ir al gobernador. Ellos solamente recibían todo este abuso de robando su dinero y Santiago, conociendo, dice, yo sé qué está pasando, pero ser paciente. Y ya no pudiendo más y ya con esta actitud que no podía más, estaba afectando su relación con otros cristianos. Iglesia, nosotros pasamos por cosas de que personales, pero cuando llegamos con otros cristianos, ese enojo, esa actitud negativo afecta tu relación con otros en la iglesia. Y eso que estaba pasando. Los pobres no podían hacer nada, so ellos empezaban a atacar uno a otro como cristianos. Por el enojo que venía sobre ellos, porque estaba perdiendo su paciencia. Y Santiago dice, tenga paciencia hasta la venida del Señor. Y estaban llegando diciendo, yo no puedo más. Y ahora estaban atacando a sus amigos y familiares. Más específico, los otros cristianos. Quizás tú recuerdas un momento en tu vida cuando tú estabas enojado y rápidamente estaba atacando ni por razón. Estaba con mal humor y llegaste a un lugar y empezaste a juzgar, empezaste a mirar y poder sacar algo porque tú estabas molesto sobre algo. A veces entramos a la iglesia así en ese momento. Llegamos a la iglesia porque por la mañana lo levantamos tardes o algo pasó en el matrimonio, estaba en pelea en la mañana porque el pan tostado salió quemado y pues en el camino estaba en discusión y cuando llegaron a la iglesia estaba molesto. Y cada persona que llegaba o miraba quería quejarte de algo que ellos estaban haciendo. Solamente porque tú estabas luchando con algo, tú estabas enojado y rápidamente cada persona que venía, tú ya estabas juzgando. Mira a esta persona, mira, el pastor siempre viene con una sonrisa. Y hacemos eso muchas veces. Sin la otra persona saber, estamos juzgando, estamos hablando con otros. Mira Edwin, siempre está sentado allá atrás. Buscamos cosas que ni aplica, pero como estamos enojados y estamos molestos, empezamos a buscar y atacar a otros. Pues estos pobres estaban atacando uno a otros, no tenían paciencia, estaban molestos. Y por eso Santiago le da este mandato. Después de este mandato le da razones en los próximos versículos sobre mandatos. Vamos a ver, número 1, este mandato, una exhortación en versículo 9. Dice otra vez, hermanos, la palabra no en este versículo nos indica que lo que él va a decir es un mandato. Cuando Dios dice, empieza un versículo con no, significa que lo que va a decir después es un mandato para nosotros. No haga esto. Pues Santiago empieza, dice, no os quejéis unos contra otros. Yo creo que podemos hacer una predicación solamente con esa frase. Santiago empieza con este mandato y no le dice que no se quejen con otros en el sentido de llevando un grupo, pero no se quejen unos contra otros. Lo que estaba pasando fue que obviamente los cristianos no tenían paciencia, empezaron a ir contra otros y por eso Santiago tenía que darle este mandato. Y eso obviamente pasa a nosotros, empezamos a quejarnos contra otros. Cuando tú estás pasando por tiempos difíciles, puede provocar que empezamos a quejarnos.
¿Cuántos ya hoy se quejaron de algo? Estaba en la tienda quizás y había una fila y empezaron a quejarse. Lo quejamos, somos todos culpables de quejándonos sobre algo todo el tiempo, todo el día, sobre algo. Hay mucho de quejarnos. Me estaba quejando el otro día y aún esta tarde estaba hablando con Mariah y mencioné algo y dice, wow, yo estoy predicando de esto esta noche, yo estoy quejándome. Pero Sophie, ¿verdad? Traté de coger una cita y escuché en el teléfono llamando al doctor que están por la fiesta de Navidad cerrado hasta enero 7. Ahí hay mucho para quejarse. Siempre encontramos cosas para quejarnos. Nos quejamos muchas veces a Dios o con Dios. Decimos, Dios, ¿por qué esto me está pasando? ¿Por qué tú has permitido esto pasar en mi vida? Y empezamos a quejarnos aún a Dios. A veces decimos y quejamos unos a otros y empezamos a quejarnos que, wow, mi vida es tan difícil. Y damos la lista de todo lo que está pasando en nuestra vida y a veces tú hablas con la persona y es tan triste la conversación y estaba animado viniendo a la iglesia, ahora está desanimado porque hay personas que empiezan su tiempo, su conversación y dicen, wow, ¿cómo estaba todo? Mi vida es tan difícil. Tú no sabes lo que yo estoy pasando. Que esa tristeza en vez de... hay personas que dicen, en victoria, o tengo gozo, pero después de eso empieza a quejarse, empieza a dar problemas, sí, en victoria, pero realmente no hay victoria en la conversación porque empieza a quejarse de todo que está pasando. Eso pasa muchas veces. A veces utilizamos la oración para quejarnos. Usamos tiempo de petición para quejarnos. Estaba con un grupo de personas que estaban orando muchos años atrás y venía una familia y esta familia, tú sabes que algo pasó cuando entraron y había conflicto en la familia, lo notaba en su movimiento cuando llegaron a ese tiempo de oración y cuando llegaron al tiempo para ellos la petición, empezaron no quiero quejarme, pero empezaron a quejarse en su petición. Orar por Ida, porque Ida, lo que está pasando allá, ¿no? Empiezan a quejarse. Utilizamos la oración, utilizamos nuestras peticiones para, en una manera espiritual, a quejarnos. Ni notamos que lo estamos haciendo. Quejamos y lo que a veces queremos hacer es, aún en la oración o en la petición, que otros vean que me estoy quejando. Y lo utilizamos en esos tiempos de oración y petición. A veces hay personas que ven todo malo. Ven lo malo que está pasando en todo y le encanta compartir con otros las cosas malas que están pasando, aún en la iglesia. Le encanta el chisme y siempre está buscando porque quejándose es algo que le encanta a ellos hacer. La verdad es que cuando no somos pacientes con Dios, no vamos a ser pacientes con otros cristianos. Quejándose es algo que empieza en interior y lo estoy mencionando porque Santiago dice que no debemos de quejarnos contra otros. Vamos a mirar a nuestra vida y ver cuántas veces yo me estoy quejando contra otros. Cuántos sin dar cuenta estamos quejándonos de cosas que está pasando en su vida, en la iglesia. Y cuántas personas le encanta a quejarse, le encantan las cosas, los chismes y
y empieza a hablar con otros y realmente lo que está pasando es que se está quejando uno con otro. Dice, algo está pasando en la iglesia porque el pastor está dando... No, yo estoy hablando de pasajes aquí con Santiago. Solamente estoy aplicándolo a nuestra vida para que nosotros estemos cuidados de nosotros quejándonos. Si es un mandato que Santiago está dando, Dios está diciendo que no debemos quejarnos contra uno a otro. Esto es algo que empieza el interior de nosotros. El quejando es cuando empieza nosotros dentro de nosotros a quejarnos, después sale por fuera en nuestra voz. Quejándose es murmurando. La verdad es quejándonos es un pecado contra Dios. Lo vemos aquí como un mandato de Santiago, porque es un mandato. No le agrada a Dios cuando tú y yo estamos quejándonos de otros en la iglesia, cuando estamos quejándonos de otras personas que le están haciendo. Dios no le agrada a eso y no podemos permitir ni escuchar ni añadir a personas que le encanta a quejarse. Uno de los mejores ejemplos en la Biblia de un grupo que le encantaba a quejarse es la nación de Israel. En Números capítulo 11, no tenemos que ir, pero ahí en ese capítulo vemos ejemplos de la nación de Israel quejándose de muchas cosas. Ellos se quejaban mucho y se quejaban contra otros dentro de su nación. Y cuando estaba en el desierto, no tenemos que pasar por todo eso 40 años, pero entre los 40 años tú y yo sabemos, si lees su Biblia, que hay muchos que se quejaban la nación de Israel y por eso estaba en el desierto por 40 años. Escucha lo que dice el salmista en Salmo 106, versículo 25 y 26, dice, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para habitarlos en el desierto. Este está hablando el salmista de la nación de Israel. Y cuando ellos murmuraron, dice que Dios, dice Jehová, y no oyeron la voz de Jehová, por tanto, alzó su mano contra ellos para destruirlos. Santiago dice que no debemos quejarnos en tiempos difíciles. Pero mira este versículo ahora, la próxima parte. Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros. ¿Por qué? Dice, para que no seáis condenados. Ahí está el propósito. Santiago está diciendo, no lo haga porque no quiere que sean condenados o no sean juzgados. Está refiriendo a Jesús cuando Jesús viene como juez y no solamente para juzgar al mundo, pero Jesús viene para evaluar la fidelidad de los cristianos. Santiago está llevándolo al tiempo de el tribunal de Cristo, cuando nosotros vamos a estar en pie delante de Jesús, donde Él va a juzgar no por nuestros pecados, porque ya Él pagó por eso en la cruz, pero sí nos va a juzgar sobre nuestros motivos y también sobre nosotros quejándonos. Porque Santiago dice, no se quejen contra otros para que no sean juzgados en ese momento cuando Jesús le juzgue a ellos y van a dar cuenta delante de Dios por nuestras actitudes. Tú vas a dar cuenta a Dios por sus motivos. Tú vas a dar cuenta a Dios por sus actitudes. Tú vas a dar cuenta a Dios las veces que tú te quejaste contra otros. En Romanos capítulo 14, versículo 10, Pablo dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal
de Cristo. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Hablando de tribunal de Cristo y nosotros dar cuenta a Dios. La verdad es que el tribunal de Cristo es un tiempo donde no solamente vamos a dar cuenta, pero es un tiempo para recibir los premios. Pero Pablo dice algo importante en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Pablo dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Iglesia, quiero que sepan que este tribunal de Cristo es solamente para cristianos. Esto va a pasar después que Jesús venga y nosotros llegamos al cielo. Lo primero que vamos a hacer es estar delante del trono de tribunal de Cristo. Y dice Pablo, para que cada cristiano, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nosotros vamos a dar cuenta. Cuando vemos el versículo y Santiago diciendo, mira, no se quejen unos contra otros. ¿Por qué? Porque vamos a llegar al momento que vamos a estar delante de Dios, de Jesús, y Él nos va a juzgar. Por eso dice, para que no seas condenados, no seas juzgados delante de Dios por quejándonos. Y nosotros sabiendo que vamos a estar dando cuenta delante de Jesús, nos motiva a nosotros a estar cuidado de no quejarnos. Cada vez que tú estás en un momento, estás preparado a quejarte, piensa que un día tú vas a dar cuenta a Dios por esa queja contra la otra persona. Y eso que Santiago está diciendo, no se quejen para que no sea juzgado, no sean condenados. Porque va a llegar el momento donde tú vas a dar cuenta cada vez que se quejaron. Iglesia, tú sabes que es fácil para acusar o culpar a otra persona de los problemas. Y cuando hay presión, empezamos a quejarnos, queremos sacar nuestra frustración con otros. En el tiempo de Santiago, pues los cristianos estaban quejándose mucho, más por la situación que se encontraba con los ricos que aprovechaban de ellos. Y cuando no tenemos paciencia, empezamos a quejarnos. La razón que estos cristianos empezaban a quejarse contra uno a otro, los cristianos, fue porque dejaron de ser pacientes. Santiago en el principio le dice ser paciente porque la venida del Señor se acerca. Otra vez ahora en versículo 9 dice ser paciente porque él sabía que quejándonos significa que no somos pacientes. Iglesia, cuando tú no eres paciente, lo que viene detrás de eso es la queja. Es nosotros quejándonos contra otros. Es algo que tenemos que estar cuidado. Más por las situaciones que se encontramos ahora en estos momentos, que lo quejamos por muchas cosas que podemos quejarnos, ¿verdad? En el gobierno y cosas que están pasando hoy en día. Pero cuando hablamos de entre cristianos, ¿verdad? Nunca debemos quejarnos contra otros. Uno que está contento en su vida, uno que dice que Dios está en control de su vida, no se queja, no se critica, no se usa su lengua para el mal, porque sabe que Dios está en control de ellos. Eso me recuerda de Filipenses capítulo 2. Escuchen lo que Pablo dice aquí en versículo 14 al versículo 16. Dice Pablo, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que
el día de Cristo yo puedo gloriarme de lo que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hay personas que le encanta quejarse. Entran en un lugar buscando cosas para quejarse. A veces nosotros acusamos a otros por siempre estar quejándose, pero no vemos que mucho nosotros nos quejamos. Vemos lo otro, que mucho esa persona se está quejando, pero nunca vemos cuánto nosotros estamos quejándonos. Lo quejamos de los pecados de otros, pero no vemos los pecados de nosotros. Dios odia a ellos que siempre está quejándose. Mira lo que dice ahora en versículo 9. Después que Santiago dice, para que no seáis condenados, dice, he aquí, el juez está delante de la puerta. En otra palabra es que ya mismo viene la venida del Señor y el juez está ahí para juzgar en el tribunal de Cristo, está delante de la puerta, está cerca su venida. Y Santiago dice, mirar, el juez Jesús está a la puerta. Jesús viene pronto para juzgar a ellos que se quejan contra otros. No solo Santiago les dio a los cristianos una exhortación, pero número 2, lo bueno es que no se queda ahí, le da unos ejemplos, 2 ejemplos en versículo 10 y versículo 11, para ayudarle a ser paciente. Recuerda que Santiago, su propósito es ayudarle a ser paciente. Lo primero que tiene que hacer es parar de quejarse. Número 2, aquí les da estos ejemplos. Dice en versículo 10, hermanos míos, tomar como ejemplo. En otra palabra, siguen los ejemplos de estos profetas, que son el primer ejemplo que Santiago está dando. ¿Ejemplo de qué? Ahí en versículo 10, ejemplo de aflicción y de paciencia. Es algo que él quería que ellos tengan. Para ellos ser animados, Santiago le da 2 ejemplos de personas, profetas, que estaban en aflicción, como estaban los cristianos sobre los ricos, y también tenía paciencia. Para que ellos vean que hay personas en la Biblia, profetas, que pasaban por tiempos difíciles igual como ellos pasaban, pero ellos, los profetas, tenían paciencia. Tome ejemplo de ellos para ayudarte a tú mismo tener paciencia. Los profetas sufrieron. Y tenemos que recordar que la aflicción es parte de la vida cristiana. Todos nosotros vamos a pasar por aflicciones. No vamos a estar libres de las aflicciones hasta que Jesús venga. Y por eso Jesús y Santiago, Dios quiere que imitemos a los profetas. Imitemos a la paciencia que ellos tenían en tiempos de aflicción. Los profetas fueron pacientes y fieles, sufrieron persecución mientras que estaba Dios cumpliendo su palabra. En otra palabra es que Dios le dio una profecía a los profetas. Ellos daban su profecía, a veces era un aviso para la nación de Israel, pero ellos recibían, ¿verdad? Quejas porque Dios no ha cumplido lo que ellos están profetizando. Y la gente decía, mira, tú estás profetizando algo, pero no ha cumplido. Y los profetas, en el momento de aflicción, estaba paciente porque sabían que un día Dios iba a cumplir. A veces tomaba años para que Dios cumple la profecía que los profetas dieron a los de la nación de Israel. Estos profetas estaban presos, pasaban por hambre, pasaban por la muerte, muchos de ellos, pero fueron pacientes y fiel. Santiago dice, siguen los ejemplos de los profetas. Ellos pasaron por aflicción, pero ellos fueron pacientes. Eso nos recuerda
que nosotros tenemos que ser pacientes en medio de nuestro sufrimiento. Los profetas, dice ahora en versículo 10, pasan por aflicción y de paciencia, y dice a los profetas, está diciendo, síguenle a ellos, lo llaman por nombre, a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y Santiago está mencionando que estos profetas fueron hombres de la Biblia. Hablaron en el nombre del Señor. Ellos por mucho tiempo anunciaban el mensaje de Dios. Y Santiago recuerda que los profetas del Antiguo Testamento soportaron aflicciones, practicaron la paciencia, porque ellos entendían la Biblia. Y si tú entiendes la Biblia, tú vas a tener paciencia porque tú conoces lo que Dios espera de nosotros. Y Santiago dice que nosotros los admiramos porque fueron pacientes y soportaron el sufrimiento. Y la verdad es que Dios bendice en el juicio a ellos que tuvieron paciencia con otros. Pero no solamente eso, mira el segundo ejemplo en versículo 11. Santiago dice, he aquí, tenemos por bienaventurados. Santiago dice que tenemos y honramos en gran manera a los que resisten con firmeza en tiempos de dolor. Por eso dice, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Estos ejemplos de personas que sufren, como los profetas. Y ahora de Job, el próximo ejemplo. Nosotros vemos tres cosas de Job como ejemplo. Quiero que lo vean rápidamente para ayudarnos a tener paciencia. Número uno, vemos la perseverancia de Job. Dice ahí ahora en versículo 11, hablando de los que sufren, dice a Santiago, ¿habéis oído de la paciencia de Job? Tú sabes la historia, no tenemos que entrar en la historia de Job, pero sabemos que sí, él pasó por aflicciones, él pasó por sufrimiento y Job tenía paciencia, un gran ejemplo para nosotros y para ellos en el tiempo de Santiago, para seguir y escuchar. Job negó a maldecir a Dios a pesar de todo que estaba pasando en la vida de Job. Por eso Santiago dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto, número 2, vemos el fin del Señor, dice ahí, y habéis visto el fin del Señor. Esa frase, el fin del Señor, significa el propósito de Dios, del Señor. Ha visto en el sufrimiento de Job y la aflicción de Job, ha visto el propósito del Señor para la vida de Job. Y cómo Dios usó a Job como ejemplo para los cristianos. Y ahora en tu Biblia tú tienes el libro que se llama Job, que fue el primer libro escrito en la Biblia. No fue Génesis, fue el libro de Job, el primer libro. Y tenemos ahora este ejemplo de la paciencia de Job. Nos enseña que Dios tiene un propósito bueno en tiempos de dolor. Rápidamente sabemos que Job, ¿verdad? Perdió mucho, su dinero, sus bienes, sus hijos, su apoyo de su esposa, perdió el apoyo de sus amigos, su salud, su reputación. La verdad es que Job perdió todo en medio de aflicción. Pero Santiago lo utiliza como ejemplo porque en medio de todo en la vida de Job, él tenía paciencia. Santiago le dice a estos cristianos que están sin paciencia y están quejándose contra otros. Toma el ejemplo de los profetas que pasaron por tiempos difíciles y tenían paciencia. Toma el ejemplo de Job que pasó por aflicciones y tenía paciencia. Ahora vemos número 3 ahí. Ejemplo de Job, vemos que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Lo dice ahí en versículo 11.
que habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Este es el ejemplo para Job. Él sufrió, fue paciente, Dios tenía un propósito, pero en el fin el Señor fue muy misericordioso con Job y compasivo con él. Obviamente después de la victoria de Job, fue un hombre mejor y más bendecido que nunca. Y Santiago nos enseña de este ejemplo que son bendecidos cuando somos pacientes en tiempos difíciles. Y número 3, terminamos con esta ahí en versículo 12. Número 3, Santiago ahora nos da una advertencia. Empezando ahí en versículo 12 dice, pero sobre todo, sobre quejándonos contra otros, sobre estos ejemplos que nos dio en versículos 10 y 11, sobre todo, hermanos míos, Santiago en esa situación dice, más importante que todo. Pero cuando miramos este versículo, quizás va a estar sorprendido como yo estaba mirando este versículo diciendo, ¿cómo esto pertenece aquí? ¿Cómo esto aplica? Versículo 12 con paciencia y con los ejemplos y con quejándonos. Vamos a ver cómo aplica esto. Dice ahora, es un mandato otra vez, utiliza no juréis ni por el cielo ni por la tierra. Santiago no está diciendo que no esté hablando malas palabras. No dice no juréis. Pero no haga un juramento. Dice ahí en versículo 12, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Esa frase realmente viene de otro lugar en la Biblia. No juréis ni por cielo, esta frase completa hasta el final. Santiago lo sacó del Sermón del Monte. De su hermano Jesús. Si ven allá en Mateo capítulo 5, versículo 34 a 37, va a leer estas mismas palabras que Santiago utilizó en este versículo. Pero cuando pensamos cómo esto aplica a estos versículos, pues a veces cuando lo quejamos nosotros y estamos en aflicciones, pues estamos jurando, diciendo, Dios, yo te prometo que si tú me sacas de esta situación, yo voy a hacer lo siguiente. Señor, yo te prometo que si tú me sacas de esta situación, yo voy a leer la Biblia. Estamos jurando, haciendo juramento con Dios en esos momentos de aflicción, pidiendo, clamando a Dios, dando promesas que quizás no puede cumplir, y a veces lo hacemos. Dios, por favor, quítame este dolor. Si tú me lo quitas, yo voy a ser más fiel a la iglesia. Señor, si tú me das un aumento en mi salario, yo voy a dar mi diezmo. Señor, si tú provees para esto, yo voy a hacer lo siguiente. Y empezamos a pedirle a Dios, a dar juramento a Dios. Y dice que vuestro sí sea sí y no sea no, para que no seamos juzgados. Iglesia, la aplicación de este pasaje de Santiago a nosotros es que si tú estás pasando por algo difícil y ya no tienes paciencia en Dios, no empiece a sacar su enojo en otras personas.
No empiece a quejarse contra otros. Y más, Santiago está hablando entre cristianos. No estoy hablando de un inconverso, estoy hablando entre nosotros. Que muchas veces pasa cuando estamos pasando por algo difícil y estamos en aflicción, empezamos a atacar, empezamos a enojar, empezamos a quejarnos contra otros. Tenemos que dejar de estar quejándonos de Dios y lo que está haciendo en nuestra vida. Señor, ¿por qué tú estás permitiendo esto pasar? Santiago dice que Jesús viene pronto y vamos a dar cuenta por nosotros quejándonos delante del juez, que es Jesús. El juez está delante de la puerta. Esta noche solamente como aplicación y invitación vamos a examinarnos. A ver si en este momento, en la aflicción que tú estás pasando, tú te estás quejando también. Quejándonos contra otros. Y vamos a sacar un minuto para confesar delante del Señor esta tarde. Señor, tú me has enseñado que yo estoy quejándome. Yo necesito paciencia en este tiempo de aflicción. Con sus ojos cerrados ahí.